Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con este repaso en 24 vídeos a las 24 selecciones de la Eurocopa de Alemania. Y vamos con Inglaterra. Vamos con la selección inglesa, una de las principales selecciones, que por cierto, ha habido bastante sorpresa con la convocatoria final. No está Jack Grealish, aquí lo tenemos, con Harry Kane y con Phil Foden. No está Jack Grealish. Y tampoco está otro jugador que a mí también me ha sorprendido, que es Harry Maguire. El jugador del Manchester United tampoco está en la convocatoria final. Y ni Grealish ni Maguire. Son dos jugadores, lógicamente, que ha sido para mí sorprendente. Lo de Grealish luego lo vamos a explicar tácticamente con el campito. El que sí está, evidentemente, es, pues yo creo que la gran estrella junto con Harry Kane, que es Jude Bellingham. ¿Hasta dónde puede llegar esta selección inglesa? Subcampeona de Europa, perdió la última final por penaltis en Wembley, ya con Gareth Southgate, que es el hombre que acaba de dar la lista definitiva de 26, y con algunas sorpresas, con Gareth Southgate, por supuesto. ¿Qué puede hacer Inglaterra? Hay jugadores que son tremendos, como por ejemplo Phil Foden. Yo creo que Inglaterra tiene probablemente la mejor generación de su historia. Para mí, por lo menos de la historia bastante reciente de Inglaterra, de largo, es la mejor generación que tiene. Vamos a analizar todos los jugadores, vamos a analizar la convocatoria, un montón de cosas, cómo suele jugar Inglaterra. Y bastantes cosas que ya os digo. Inglaterra habitualmente mete defensa de 4. Es el partido reciente contra Bélgica. Luego ya hubo un partido también que vais a ver algunas imágenes, por ejemplo, para hablar de Arnold, del partido del otro día contra Bosnia, pero defensa de 4. Chilwell tampoco está en esta convocatoria, pero estirando el campo con Konsa, Joe Gómez y Luis Dunk. Y ya digo, habitualmente defensa de 4, aquí lo tenemos, no suele cambiar mucho. Gareth Southgate venía jugando mucho tiempo con defensa de 3 centrales, pero ha consolidado la defensa de 4. Aquí lo tenemos, este partido con Brasil. Luego vamos a profundizar un poquito más en la figura de Declan Rice, en la figura de algunos jugadores importantes, de John Stones, por ejemplo. Y vamos a hacer muchas cosas de la selección. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Jugará titular Meino con el mediocampo, con Declan Rice, que es indiscutible. ¿Cuáles serán los centrales? La posición de Joe Gómez si finalmente juega. ¿Cómo se mueve Jude Bellingham? Bueno, todo eso lo vamos a analizar y mucho más con esta selección inglesa. Vamos al campito, como siempre hacemos, amigos de Mundo Maldini. Tenemos aquí ya los 26. Vamos a hablar de los 26 convocados de Inglaterra. El portero titular, en principio, debería ser Jordan Pickford. No tengo mucha duda con Jordan Pickford. A mí me parece un buen portero, aunque creo que Inglaterra no está al nivel de los porteros que ha tenido históricamente. Hablo de Gordon Banks, hablo, por ejemplo, de David Seaman. Ese tipo de porteros yo creo que ya no los tiene Inglaterra, sinceramente, pero bueno. Luego también ha sido convocado Ramsdale, que esta temporada ha estado muy a la sombra de raya del español en el Arsenal, pero bueno, aún así le da para ser convocado con Inglaterra. Yo digo que no pasa Inglaterra tampoco un excelente momento de porteros, y Henderson es el tercer portero convocado. Pickford, Ramsdale y Henderson. Luego vamos a hablar un poco de quiénes pueden ser el portero titular. Vamos con la defensa. Defensa de 4 vamos a colocar, porque yo creo que últimamente lo está haciendo, así que me sorprendería que no fuera defensa de 4. Para el lateral derecho, pues la verdad, hay bastantes pocas dudas de que va a ser Walker, el lateral derecho del Manchester City, un muy buen llegador, que sabemos que suele jugar bastante por dentro, pero es verdad que con Inglaterra, esto que hace el Manchester City con Guardiola de meter a los laterales por dentro, no lo hace tanto Inglaterra. Pero bueno, Walker, el lateral derecho. Y luego también tenemos la opción, por supuesto, de Alexander Arnold, del que quiero hablar bastante, porque Alexander Arnold últimamente, no tanto en el Liverpool, que también, pero fundamentalmente en la selección inglesa, hay que recordar que tuvo una lesión bastante larga, en la selección inglesa le estamos viendo jugar por dentro a Alexander Arnold, en el doble pivote. Y él ha comentado incluso que es una posición que a él le gusta mucho jugar ahí. Así que aquí lo tenéis. Este es el partido contra Bosnia, bastante reciente en Newcastle, ya poco antes de la Eurocopa. Este doble pivote salió con Arnold y con Gallagher. Arnold-Gallagher, el doble pivote de Inglaterra. Y me parece un doble pivote muy interesante, sobre todo Arnold por la capacidad que tiene para este tipo de desplazamientos. ¿Acordaos cuando Arnold jugaba de lateral en el Liverpool, los centros que metía desde el costado? ¿No? Pues este es el Arnold actual, que por supuesto puede tener su opción para jugar exactamente aquí, ¿no? Arnold Gallagher para jugar aquí los dos. Esa es una posibilidad bastante razonable, pero de momento, luego lo veremos en el campito, pero de momento le vamos a colocar aquí en el lateral derecho, pero suplente de Walker. Y también, por supuesto, puede entrar
en este lateral un jugador como Konsa, ¿no? También puede ser lateral. Pero bueno, Walker el lateral titular para mí, claro. Para el lateral izquierdo, al final, y ha habido muchas dudas, pero finalmente sí que ha llamado a Luke Shaw al lateral. No lleva una buena racha, pero Luke Shaw es que es el único lateral zurdo que tiene realmente, porque yo me inclino, porque vamos a poner a Luke Shaw, pero yo me inclino porque finalmente el lateral titular de la selección va a ser Trippier. Para mí, Trippier a pierna cambiada debería ser el lateral de la selección. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por el golpeo que tiene de balón, para el balón parado, por la capacidad para llegar desde la banda izquierda. Yo creo que en el Newcastle le hemos visto a buen nivel aquí, así que yo creo que Trippier el lateral izquierdo. Y luego los centrales, bueno, la ausencia final de Maguire, pues la verdad que abre menos el abanico. Desde luego, para mí titular indiscutible John Stones, claramente, titular indiscutible, no tengo prácticamente ninguna duda al respecto. Stones tiene una cosa, que es que es verdad que muchas veces juega cerca del medio campo, pero tiene unas conducciones al ataque que son... A ver, Southgate a lo mejor no quiere arriesgar tanto, pero las conducciones que tiene Stones al ataque son francamente buenas. Esta es la posición natural de John Stones, es decir, central derecho, Maguire, central izquierdo, que no va a estar en esta Eurocopa, pero central derecho John Stones. Pero fijaos, por ejemplo, lo que yo os quería contar, este es el partido con Brasil, la incorporación que tiene el ataque desde atrás, la capacidad que tiene para llegar desde atrás, ¿no? Y ahí me parece que esto sí que de vez en cuando esas conducciones, yo recuerdo la final contra el Manchester City, con el City contra el Inter de Champions en Estambul, cómo llegaba desde atrás. Era espectacular verle llegar desde atrás permanentemente a John Stones. Así que, y luego también los desplazamientos de balón. Aquí lo tenemos, está un poquito agobiado, aquí está llegando Rodrigo a la presión en el partido contra Brasil reciente en Wembley. Bueno, pues cambios de juego, todo esto, es que es muy completo Stones. Es muy completo Stones. Yo a Stones le veo titular. Y luego para el otro puesto de la defensa, yo creo que Dunk, sinceramente, con todo lo que ha ido haciendo, yo creo que Dunk. A mí me parece que Dunk podría ser el titular. Aquí hay más dudas, ¿eh? Porque puede entrar Guehi, también el jugador del Crystal Palace, que finalmente está convocado, puede ser Guehi. Y luego también hay jugadores que pueden jugar, por ejemplo, Joe Gómez, que ha jugado mucho de central, también puede ser lateral, pero también ha jugado bastante de central. Estas son las posibilidades que yo veo, sinceramente. No hay muchas más. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal para el bueno de Gareth Southgate. Vamos con el mediocampo, un jugador clave. Inglaterra tiene una columna vertebral bastante evidente y uno de ellos es Declan Rice. Por supuesto que Declan Rice es un hombre clave. Yo creo que Inglaterra va a jugar 4-2-3-1 y Rice es fundamental. Jugando en una posición algo distinta a la que juega en el Arsenal. Pero en el Arsenal hemos visto con Jorginho a veces jugar y con Odegaard por detrás, uno mete más atrás, casi de interior, llegando mucho. No digo que no llegue en la selección, pero creo que lo vamos a ver más cerca de lo que es el pivote puro a Declan Rice. Y esta posición, que la hemos visto antes, pero la vais a ver aquí otra vez, de Declan Rice, aquí pivote puro, pivote purísimo, sería esta su posición, ¿no? Lo que pasa es que luego necesita gente cerca. Ahí va a bajar Jude Bellingham y ahora vamos a ver quién le puede acompañar, porque tiene jugadores, es que tiene una gran selección Inglaterra. Es que te pones a mirar y tiene una gran selección. Para mí Rice es de los 3-4 mejores, de los 3 mejores mediocentros del mundo ahora mismo, Declan Rice. Así que el Rice, por supuesto que es indiscutible. ¿Y quién le acompaña a Declan Rice en un doble pivote? Pues puede ser Maino, el jugador del Manchester United, que ha hecho una temporada, ha sido una de las grandes apariciones del fútbol inglés, llegando por aquí desde el medio campo, llegando bastante al ataque. Ojo a la posibilidad que pueda ser también, por supuesto, Gallagher, el jugador del Chelsea. Esta sería la posición más creativa, digamos, más que una creatividad con experiencia. Gallagher, que ha jugado mucho en el Chelsea, mucho más arriba, pero podría jugar en doble pivote, como lo habéis visto antes, que el otro día jugó, por ejemplo, con Arnold. Ojo, yo no creo que sea titular, pero me parece muy interesante que finalmente esté convocado Wharton. Este chico del Crystal Palace, que es un centrocampista de muy buen trato de balón, un buen organizador para jugar en esta posición. Y Wharton, yo creo que casi un poco como ejemplo para el futuro del fútbol inglés. Creo que Wharton, para el futuro de la selección, creo que Wharton está convocado y a lo mejor le vemos minutos. No creo que titular, podría serlo, pero no creo. Pero bueno, estas son las posibilidades. Claramente, Rice indiscutible y luego entre Maino, Gallagher y Wharton otra plaza más, otra posición más. Bueno, hablando de indiscutibles, por supuesto, Jude Bellingham es indiscutible. Ahora, ¿en qué posición va a jugar? Ya sabemos que Bellingham se mueve por todo el frente, llega atrás a recibir, a ayudar, juega por la izquierda como en el Madrid mucho, llega a 3/4 de campo, presiona, todo esto lo hace Jude Bellingham. O
O sea, Jude Bellingham ahora mismo, en el momento en el que está... Es verdad que en el tramo final de liga, de temporada, ha estado un poquito por debajo de lo que venía jugando. Eso es cierto también, pero bueno, es que si analizamos a Jude Bellingham, pues es que Jude Bellingham pues está prácticamente por todos lados. Y tiene una conexión, y ahora la vamos a hablar, con Phil Foden cuando Foden juega en la derecha. Pero bueno, aquí lo tenemos, costado derecho, jugando junto con Foden, Jude Bellingham. Aquí lo tenemos otra vez llegando en esta posición a 3/4 de campo, incorporándose a esta posición desde atrás, buscando ya posiciones de remate. Jude Bellingham. Es que lo hace todo, realmente. Lo hace todo. Aquí lo tenemos más en una posición prácticamente de interior, pero con calma, cerquita de Declan Rice, dejando que los laterales lleguen. Jude Bellingham. Es que prácticamente abarca todo. Jugando, por ejemplo, en largo, desplazamientos de balón, en este caso es Bowen, que también está convocado, bueno, pues Jude Bellingham. Lo que hace Bellingham, a mí me parece el jugador más importante junto con Rice y con Kane de la selección. Ya os decía que Inglaterra tiene una columna vertebral muy evidente, muy clara, y desde luego esos tres. Aquí le tenemos otra vez a Jude Bellingham, jugando muy atrás, incluso más cerca del lateral prácticamente, ¿no? Pero jugando muy, muy atrás, en la base del medio campo. Es decir, Jude Bellingham se va a mover pues prácticamente por todas las zonas del centro del campo y del ataque, como siempre hace Jude Bellingham. Así que Bellingham, evidentemente, aquí no hay ninguna duda. Y a partir de aquí, es que claro, hay jugadores, por ejemplo, como Palmer, que está a un nivel altísimo, pero claro, es que con este nivel que tiene Inglaterra, aparte que Palmer no es un jugador de banda, si juega 4-2-3-1 le puede costar mucho más. Y luego, para los costados, aquí está el tema. Yo os he dicho al principio que el hecho de que no esté Jack Grealish creo que tiene mucho que ver con dónde va a moverse finalmente Phil Foden. Porque Phil Foden, es verdad que cuando juega en el costado derecho se entiende muy bien con Jude Bellingham, pero también Jude Bellingham puede jugar en la izquierda, por supuesto, cerca de la izquierda. Esta es una posición buena para Foden, por supuesto que sí, no digo que no. Claro que sí puede jugar aquí. De hecho juega mucho aquí Phil Foden, por supuesto que sí. Pero, amigos de Mundo Maldini, vámonos a ver esto exactamente. Y vais a ver cómo Phil Foden, lo vamos a ver aquí lo tenéis ya, pues juega por dentro muy habitualmente, por supuesto que sí. Aquí se entiende una vez más con Jude Bellingham. Carriles centrales, eso lo hace mucho, pero cuando ha jugado por la derecha, aquí lo tenemos, lo veíais también, aquí en esta posición ha hecho bastante daño. Pero claro, ahora vamos a hablar de otro jugador que en esa posición hace mucho daño también y que es más un extremo puro. Pero bueno, Phil Foden puede jugar en esta posición, por supuesto que sí. Y al nivel al que está, yo desde luego lo que tengo pocas dudas es que va a ser titular. Aquí lo tenemos otra vez, costado derecho, para ir por dentro mucho. Phil Foden yo creo que es titular en esta selección. Pocas dudas tengo al respecto. Pero, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición de Phil Foden? Porque, y aquí quería ir yo, amigos de Mundo Maldini, si colocamos a Foden por la izquierda, abre hueco para un jugador que es devastador, que es Bukayo Saka. Bukayo Saka por la derecha, a pierna cambiada, yendo por dentro. Es un auténtico espectáculo verle jugar. Un auténtico espectáculo ver jugar a Bukayo Saka. Así que yo creo que Bukayo Saka, esta puede ser seguramente Foden izquierda con mucha libertad, Bukayo Saka arrancando desde la derecha hacia adentro. Y luego, por supuesto, más posibilidades. Pues Gordon, jugador que hizo una gran Eurocopa Sub-21, de la que Inglaterra es actual campeona, para jugar del Newcastle, para jugar por la izquierda, es una posibilidad. Por la derecha puede entrar también Bowen, por supuesto que sí puede entrar Bowen, aunque yo creo que entre Saka y Bowen es más potencia pura para jugar más por dentro. Saka, desde luego, yo creo que es un jugador que a mí me parece que con el desequilibrio que tiene debería ser titular, y Eze también para moverse prácticamente por todo el costado Eze, ¿no? Y luego, como delantero centro, por supuesto, aquí no hay ningún debate, es Harry Kane. Estamos de acuerdo que Harry Kane tiene que ser indiscutible, máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Cuando baja al medio campo a recibir hace mucho daño, pero siendo Kane titular indiscutible, tiene otros dos delanteros muy interesantes. Watkins, que ha hecho una gran Premier con el Aston Villa. Gran Premier de Watkins con el Aston Villa. También mucho gol, mucho remate. Es técnicamente es peor que Kane. Y también Tony para jugar. Todo esto, fijaos, el equipazo descomunal que tiene Gareth Southgate. ¿Un equipo para ganar la Eurocopa? Por supuesto que la puede ganar tranquilamente. Si llegó a la final la temporada pasada y ha aparecido Jude Bellingham, y ha aparecido Palmer, y ha aparecido Maino, ¿cómo no la puede ganar? Pues claro que la puede ganar, por supuesto que la puede ganar. Pero desde luego yo creo que a estos niveles tiene que mejorar incluso defensivamente. Vamos con el 11 definitivo. Vaya equipazo que tiene Inglaterra. Vamos a dejar a Pickford. La defensa yo la tengo bastante clara. Vamos a dejar a Stones, Dunk, Shaw y Trippier. Podría entrar Guehi, pero bueno, yo creo que aquí
Aquí, desde luego, Rice va a jugar seguro. Tengo duda entre Maino y Gallagher. Wharton no creo. En un doble pivote tengo dudas. Vamos a dejar a Maino, pero bien podría ser Gallagher también. Y luego, por supuesto, Bellingham, se cae Palmer. Fijaos los jugadores que se caen. Se cae Gordon, se cae Tony, se cae Watkins y se cae Bowen. Yo creo que este es la selección, para mí, el mejor 11 que puede pasar. Con alguna duda, se puede entrar Gehi por Dunk, pero fijaos qué equipo. Pickford, Walker, Trippier en las bandas, Stones, Dunk. Estamos de acuerdo que seguramente, siendo muy buena la defensa, es lo peor del equipo. Maino, Rice, Maino o Gallagher, Rice, Foden, Saka, Bellingham y Harry Kane. Y ahora me decís que este equipo no puede ganar la Eurocopa. Ya hablaremos, por supuesto, del tema de porcentajes, pero es un auténtico equipazo sin discusión para mí. Es un auténtico equipazo. Un abrazo, chao, 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 chao.